Bienvenidos a la Feria del Libro de Chihuahua 2019. La Secretaría de Cultura agradece su presencia, pues nuestro objetivo es siempre brindar estos espacios en donde el debate, la discusión y la conversación nos lleven a transformar nuestro entorno y nuestra sociedad para cada vez ser más humanos. La lectura es donde nacen las ideas que más tarde se convertirán en historias que serán narradas a través del arte. Me permito presentarles a Dinora Gutiérrez, quien presidirá esta presentación del libro Un rayo en la pradera, de Silvia González. Recibamos a nuestro panel con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por acompañarnos en esta presentación. A mí me entusiasma mucho sobre lo que vamos a conocer ahora, en esta noche, en esta oportunidad. Nos vamos a introducir al mundo del Tíbet a través de la mirada de una mujer que pues no solamente tiene conocimiento, sino además la sensibilidad, ha profundizado también en la filosofía tibetana y se ha dedicado a mirar con otros ojos esta historia, esta parte de la historia del Tíbet desde la profundidad de los personajes que aquí nos va a relatar. Y bueno, esta noche me da mucho gusto saludar a quien nos va a acompañar para presentar este libro que hoy vamos a conocer: Un rayo en la pradera, fe y guerra en el Tíbet, de Silvia González. Me permito presentar a nuestra primera comentarista. Ella es Eliana Perches Mendoza. Ella es maestra de meditación budista, es chihuahuense, graduada de Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Eliana es una buscadora de la verdad, de la vida y de la muerte. Por eso en este panel creo que hemos coincidido algunas personas que pensamos justo en eso, Eliana. Y además de su trayectoria, también ella pues tiene una amplia trayectoria en talleres, diplomados, todos encaminados a la superación integral del ser humano. Entre ellos tiene un diplomado en orientación familiar por la Universidad de Navarra en España. En la Universidad Iberoamericana también cursó un diplomado en Enneagrama de la personalidad, otro en vida y espiritualidad y uno más en tanatología. Ha cursado los talleres de historia del arte, historia de las religiones, historia universal e historia de las culturas mesoamericanas. Además, Eliana Perches Mendoza en el 2008 tomó el seminario de budismo tibetano, Las Gotas del Corazón de Dharmakaya, impartido por la comunidad budista Liguinsha, México, seguido de varios seminarios más en diferentes prácticas budistas tibetanas impartidas por los monjes tibetanos con grado de doctores en filosofía budista, como el Lama Tenzin Wangyal Rinpoche. Voy a cederle el uso del micrófono a Eliana Perches Mendoza para que nos ayude a comprender un poco más acerca de esta historia que hoy vamos a conocer a través de la mirada, como ya lo dije, de Silvia González, Un rayo en la pradera, fe y guerra en Tíbet. Tiene la palabra Eliana Perches Mendoza. Bueno, buenas noches, sí, ¿verdad? Perfecto. Estoy muy contenta de estar aquí presentando a Silvia, es amiga y compañera de meditación. Estoy como muy agradecida de estar en esta presentación, ya que ella toma el tema, ¿sí?, de Tíbet, ¿sí? Yo amo el budismo, amo la meditación, entonces pues, fue perfecto para mí invitarla, ¿sí? Bueno, entonces, en la novela, primero voy a hacer una referencia a la novela en sí. No quiero así como que contarles la novela, ¿verdad?, para que la compren y sí, y la disfruten, pero sí tenemos algunos puntos importantes. Por ejemplo, primero, pues es una novela escrita por una mujer. Segundo, es una novela muy interesante, muy inteligente. Hay una investigación bastante acertada de lo que viene siendo lo del budismo, ¿sí? Todo lo que se maneja en el Tíbet, todo lo que se maneja en los términos budistas está perfectamente investigado. Por ejemplo, tenemos unos puntos importantes que quiero tomar aquí, que se trata la vida de jóvenes, ¿sí? Jóvenes orientales, aparte que son orientales, están en un monasterio. Entonces dice uno, o sea, monjes, jóvenes en monasterio, en Tíbet. Y luego, para que esté más interesante todavía, pues resulta que es cuando la invasión de China a Tíbet, ¿no?
Entonces dice, caray, pues está como muy controversial todo esto, ¿no? Ahora, una cosa que me llama mucho la atención es lo que dice ella de fe y guerra, ¿sí? Pone un rayo en la pradera y es fe y guerra. Eso es lo que quiero yo también hacer una anotación en esto. Ok, la fe, de acuerdo a como los budistas nosotros la vemos, es confianza, es certeza, ¿sí? Es una fe que está investigada, es analizada. Entonces nosotros creemos realmente en algo que es científico, digamos. O sea, la fe budista es un aspecto científico, ¿sí? No es un dogma de fe, es una cuestión científica. Ahora, la guerra. Otro punto de la guerra es, siempre vemos la palabra guerra, y entonces, ¿qué es lo que nos hace nosotros evocar cuando escuchamos la palabra guerra? Bueno, pues es conflicto, ¿sí? Miedo, ansiedad, pero también nosotros tenemos una práctica que se llama las sílabas guerreras. Entonces, a veces la guerra también necesitamos esa energía, esa fuerza para poder mejorar cuando tenemos una situación estancada, cuando tenemos una situación que no hemos podido resolver. Entonces necesitamos esa energía y esa fuerza que pareciera que la guerra pues no es conveniente, ¿sí? Entonces, gracias a esta guerra que se presentó por la invasión que se hizo a Tibet, entonces los monjes tuvieron la necesidad de salir, porque antes estaba demasiado cerrada toda la práctica budista. Entonces los monjes se ven forzados a salir, se ven forzados a tener que huir, ¿sí? de Tibet, y van a todo lo que es el occidente. Entonces, gracias a esta guerra nosotros tenemos la posibilidad o tenemos la capacidad de poder meditar acá en el occidente. Bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención, dice, tenemos ciertos temas controversiales, que le encanta la controversia aquí a Silvia, ¿sí? La inmolación, ¿sí? Dentro de la novela se va a tratar la inmolación, se va a tratar la reencarnación. Está la invasión basada en una premisa marxista de la religión es el opio del pueblo, ¿sí? Que ya cuando uno investiga y se profundiza en lo que es el budismo no es una religión y el budismo no es una filosofía tampoco, ¿sí? El budismo, para decirles exactamente sin que yo vaya a decir una mentira, para comprender el budismo es esencial comprender la mente en sus aspectos teórico y práctico, pues el proceso de alcanzar la iluminación es el de purificar y desarrollar la mente de un modo sistemático. Eso es lo que es el budismo, no es una religión ni es una filosofía. Entonces sí quise hacer esa referencia, ¿no? Para que tengamos más claro este concepto. Ahora, otro tema controversial se tratan los apegos, los deseos, las pasiones, las intrigas. Imagínense todo esto en un monasterio. Entonces, perdón, pues está interesante, ¿no? Y sí, seres humanos, realmente, y el amor entre monjes y monjas, o sea, se da un idilio amoroso ahí que lo maneja bastante bien, lo maneja bastante acertado. Bueno, no les puedo platicar nada, tienen que leer. Entonces, también está, por ejemplo, una investigación que se me hizo muy interesante de los años de acuerdo a la era budista, ¿sí? O sea, están los años occidentales, pero también están los años de acuerdo a la era budista, que se toman de acuerdo a cuando nace Buda Sakyamuni, ¿verdad? Si no me equivoco. 566, sí, o sea, de acuerdo a cuando nace Buda Sakyamuni, que es antes de Cristo, 566, no antes de Cristo, Buda nace antes de Cristo, 566 años, y entonces ya se recorre el año budista, ¿sí? Ahora, los métodos de práctica que se manejan en la novela, también está, por ejemplo, el tumo, que es una práctica también, digamos, pues no controversial, pero sí difícil, sí importante en lo que viene siendo las prácticas budistas. Está el tumo, están mantras, plegarias, meditación contemplativa. O sea, Silvia nos hace alusión en general de cómo se vive en un monasterio, las prácticas, cómo se desarrollan los maestros, los grandes maestros, que ellos son muy puntuales, muy específicos en su manera de ser, en su manera de
de recomendar, en su manera de orientar a los jóvenes, porque pues, se trata aquí de los 3 años a los 20 años de estos jóvenes, y ellos se ven inmersos en esta invasión que hace China a Tíbet. Entonces ahí se desarrolla toda la descripción de la novela, te atrapa perfectamente bien, te encanta, quieres saber a ver qué va a pasar al final con el amor, ¿verdad? Que todos nos gusta esta cuestión, y me encantó, la verdad me encantó, la disfruté mucho, y la investigación se me hizo excelente. Ahora, para finalizar, ya que bueno, mi pasión es la meditación budista, quiero hacer énfasis en 3 aspectos muy importantes que nosotros como budistas siempre estudiamos. 1, el sentido del yo, ¿sí? El ego, el yo, que cree que tiene existencia inherente, y que por este yo y este ego que nosotros tenemos son todos los conflictos, son todos los problemas en todas las épocas, y van a seguir siendo. Mientras no tengamos nosotros un conocimiento concienzudo, específico, como dice el budismo, de la mente, los conflictos van a seguir, ¿sí? Las ansiedades van a seguir, el sufrimiento va a seguir. Entonces es importante dejarles como que este punto para que investiguen ustedes, y investigar todos en nuestras vidas lo que viene siendo la existencia del yo. Otro punto importante es la impermanencia, la transitoriedad. Ese yo cree que tiene existencia inherente, ese yo cree que tiene la verdad, cree que tiene la seguridad, y no es real. Estamos en constante cambio, dice Krishnamurti, ni siquiera existe el tiempo ni el espacio. El futuro no existe, el pasado no existe, y el presente, cuando yo estoy acabando de decir una palabra, se fue, ¿sí? Entonces, esta impermanencia y este sentido del yo es muy importante que nosotros lo tengamos así, o sea, súper pendiente y súper presente. Por eso la atención plena, la meditación, es importante para todos nosotros. En el budismo tibetano y en los Nyingmapas, porque son varios linajes los que hay en el Tíbet y son varios sistemas budistas que hay, tenemos una meditación que se llama Dzogchen, que viene siendo de las meditaciones más elevadas que hay. En la meditación Dzogchen, lo que se nos hace hincapié a nosotros, o a lo que nosotros queremos llegar, es a tener una visión ilimitada, un comportamiento flexible, una meditación espontánea, y el resultado existe naturalmente, libre y sin esfuerzo. Entonces, esto yo quise dárselos como un atisbo así de lo que viene siendo el budismo, de lo que nos compartieron todos estos monjes, estos lamas que tuvieron que salir de Tíbet, porque pues sí hubo un atropello bastante difícil ahí, pero digo, gracias a eso pues nosotros tenemos lo otro, ¿no? También Silvia hace alusión de este aspecto dentro de su novela, ¿sí? Como es que pues no hay mal que por bien no venga, ¿sí? Entonces es importante también este punto. Y ya como para finalizar, la novela, yo estoy acostumbrada siempre a profundizar y analizar todo, ¿sí? Así lea una noticia en el periódico o lo que sea. Entonces cuando yo leí la novela, que uno dice, bueno, pues es un idilio, pues son unos jóvenes, uno se enamora, pudiera parecer que, pues es una novela de amor, ¿no? Pues no. La novela yo la vi mucho más allá como una metáfora de cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente siempre es conflictiva, siempre está generando prejuicios, siempre tiene deseos, apegos, quiero, no quiero. Entonces toda la novela se manejan estas cuestiones, ¿sí? Se manejan las cuestiones de que si quiero, no quiero, si soy monje, no soy monje, me quedo, me voy, o sea, es así una incertidumbre, y eso, así funciona nuestra mente. O sea, justo eso es lo que nosotros tenemos que aprender a pacificar a través de los métodos budistas. No sé, cuando de tiempo, yo creo que ya, ¿verdad? Adelante. Muy bien. Nada más, por último, quiero leerles
esto que me encanta, es muy corto. Todo lo que ha nacido es impermanente y morirá. Todo lo que se acumula es impermanente y se agotará. Todo lo que se une es impermanente y acabará separándose. Todo lo que se construye es impermanente y se derrumbará. Todo lo que asciende es impermanente y descenderá. Amigos, enemigos, felicidad, sufrimiento, bueno y malo. Todos los pensamientos que pasan por la mente, todo es impermanente. Y con esto terminaría yo la exposición de la novela de Silvia. Gracias. Bien, muchísimas gracias para Eliana Perches Mendoza por sus palabras y también por adentrarnos un poco más a la obra de Silvia González. Creo que todos los seres humanos compartimos esa sensación de ser algo más de lo que parece a simple vista, ¿no? En eso coincidimos muchísimo con estas palabras de Eliana y también, por supuesto, con las letras de Silvia González. Voy a presentar a continuación a alguien que realmente no necesita mucha presentación porque es una persona muy querida, muy reconocida, no solamente como periodista, sino también como escritor, como investigador, como académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A mí me da mucho gusto tenerle aquí y creo que sé por qué eligió como presentador Silvia a nuestro siguiente orador, nuestro siguiente comentarista, porque deben coincidir mucho en el tema de la investigación y la curiosidad, inconmensurable en ambos, creo. Bien, el doctor Javier Horacio Contreras Orozco es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene una maestría en Comunicación, también por la UASH, y un doctorado en Información por la Universidad de La Laguna de Tenerife, en Islas Canarias, en España, donde obtuvo un sobresaliente cum laude. Fue director general de El Heraldo por 25 años, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua e integrante del consejo de la revista Anduli sobre ciencias sociales en la Universidad de Sevilla, en España. El doctor Contreras ha escrito y publicado 13 libros, entre ellos uno que trata sobre la persecución a los católicos en la Guerra Cristera y la vida del padre Pedro Maldonado, de nombre El Mártir de Chihuahua, libro que cuenta con 2 ediciones, la primera en 1992 y la otra en el 2012. También escribió La guerrilla del asalto al cuartel de Madera al Ejército Popular Revolucionario, que le mereció, por cierto, el Premio Nacional de Periodismo en la edición de 1998, entre otros muchos textos. También está La democracia de los sentidos, libro con el que obtuvo el Premio Chihuahua en el 2002. Es, además, lo sabemos, un estudioso de los fenómenos de la digitalización y algunos de sus libros versan sobre este tema, como la trilogía que escribió en el 2014, que tituló Entre Medios, que consta de 3 libros, el primero de título muy tentador, No desearás la mujer ajena por Facebook. El segundo, Somos lo que percibimos, y el tercero, El espectáculo mediático, todos editados por la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2014. Hay otros títulos también y, desde luego, pues como ya lo he mencionado, una importante trayectoria como decano del periodismo. Muchas gracias al doctor Javier Contreras Orozco. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero, agradecerle a Silvia la invitación que me hizo. Desde el momento en que me invitó a participar en la presentación del libro, pues con mucho gusto lo acepté. Me lo despaché muy rápido y pues ahora sí sería el contraste de lo que se estuvo comentando ahorita sobre la otra versión de lo que yo considero que se puede destacar. De unos años para acá, a nuestro vocabulario se han ido agregando nuevos términos novedosos y que solo nos refería a un lugar muy lejos, misterioso y con una gran espiritualidad. Ahora prácticamente ya es parte del español, por ejemplo, el término karma, que lo usamos hasta con exageración para identificarlo como el destino, la mala suerte, la resignación o una maldición que lo persigue a donde vaya uno. El karma son las acciones positivas que tienen efectos positivos y llevan a la felicidad. Todas las acciones negativas tienen efectos negativos.
Esto, en términos de nuestra tradición judeocristiana, pudiéramos interpretarlo como el que a hierro mata, a hierro muere, o más coloquialmente en nuestra jerga justiciera, el que la hace, la paga. Así tan simple, un elemento de la filosofía budista se ha encajado en la cultura occidental, aunque karma no significa destino, sino las consecuencias de nuestras acciones pasadas. O también, por muchos lados, ya se escucha el término de mantras, que son oraciones que por medio de su vibración repentina manifiestan cierta fuerza, según el budismo. En el cristianismo es la razón de repetir también varias veces, por ejemplo, el Padre Nuestro o el Ave María en el Rosario, si quisiéramos intentar similitudes o pretextos para adaptar una cosmovisión y sentido de la vida entre una y otra, a pesar de que el cristianismo es monoteísta y el budismo, que no es una religión, sino una actitud ante la vida y no tiene una divinidad como tal. También ya son muy famosas y socorridas las llamadas mandalas, que son figuras geométricas que se utilizan para meditar o tranquilizar la mente. En muchos lados ponen a niños hiperactivos o a personas muy estresadas a colorear mandalas, para ver si así se les baja el azúcar o el espíritu de hacer rabietas o que dejen de patear a los perros. Con todo respeto, esas son precisamente las malas imitaciones de prácticas de una cultura distinta, cuando no tenemos el estudio, visión y significado de concepciones transculturales. Ya en muchos lados nos saludamos con un namaste, como si fueran los buenos días o la despedida, mientras que en tierras tibetanas significa la luz que hay en mí saluda a la luz que hay en ti. Algo así como un cambio de luces de cortesía y buenos deseos en el camino cuando nos encontramos de frente con alguien en la carretera. Aún más, en el léxico que usamos, aunque mal aplicado, y alguien atolondrado, ido o con su mente en el más allá, lo calificamos que anda en el nirvana. Este término es un estado del ser, no un lugar. Significa la extinción de las existencias. Es un estado en el que la ley del karma, el sufrimiento, el cese de las sensaciones y el ciclo de renacimientos llega a su fin. Nada que ver con el cielo del cristianismo. Inclusive, en muchos ambientes ya se habla, se participa y se colabora para una stupa, que es un altar de honor a un monje o tumba de una deidad o persona querida. Por supuesto, nada que ver con un altar de muertos de nosotros. O la palabra sutras, que son los libros sagrados de la tradición budista. Aquí en Occidente, los más famosos, cercano a esta palabra, son las posiciones del Kama Sutra, que eso sí, sin conocer nada de culturas orientales, muchos tratan de practicarlas, aunque a veces terminan torcidos de la espalda, el cuello o asustados de cómo destrabarse de una llave de lucha libre. Y por supuesto, la palabra yoga, tan occidentalizada como la Coca-Cola, y el origen de la palabra procede del término yugo, que se usa para unir a dos bueyes y al trabajar juntos se convierte en yunta para la mayor fuerza. Pero el hecho de unir a dos es para concentrarlos en lo mismo, y en la yoga se identifica en abstraerse en la meditación y conectar. Por lo tanto, equivale a unir y se refiere a una disciplina física y mental con ejercicios de respiración y relajación. Inclusive, ha llegado a algunas estaciones de radio un juego absurdo, pero que refleja una gran ignorancia o búsqueda de afiches o mitos, donde el locutor habilidosamente invita al auditorio a que llamen para preguntarle cualquier duda a la moneda tibetana. Y dice: señor de la moneda tibetana, pregunta la jovencita al aire, quisiera saber si estoy embarazada, y si sí estoy, ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? El locutor de inmediato le interrumpe y le dice que únicamente se puede hacer una pregunta. Si quiere saber el sexo del probable crío, deberá llamar de nuevo a la estación. Se escucha entonces la grabación de una moneda girando sobre una mesa hasta que se asienta.
con una música de fondo que pretende crear un ambiente de suspenso. El locutor, de manera ceremoniosa y con voz engolada, como si saliera de un oráculo, pronuncia la respuesta acercando lo más posible sus labios al micrófono y afirma frente al micrófono: sí estás embarazada, dice la moneda tibetana. Y rápido, el que sigue rápido con la siguiente llamada. Y en un segundo se despacha a una embarazada y a lo que sigue. Y así van sucediendo preguntas inverosímiles sobre infidelidades de la pareja, el ascenso en el trabajo, que una persona les haga caso o hasta saber si su hijo extraviado vive. Lo que llama la atención es cómo en un continente del lado occidental, con una cultura y religión diferente, se busque ya no tan solo un tipo de alimentación, ejercicio, meditación o estilo de vida diferente, sino hasta conocer el futuro a través de una moneda. Sin embargo, ¿qué nos atrae de Oriente, del budismo, del Tíbet, de una visión diferente y en ocasiones contradictoria? La concepción del budismo en nuestro siglo ha ido ganando adeptos por algunas de sus prácticas. El concepto de un Dios personal no encaja en el sistema budista de religión, y actualmente hay muchas sectas budistas que difieren en su concepto de lo divino y de Buda. Pero a diferencia del cristianismo, que es monoteísta, los budistas son panteístas en cuanto a su perspectiva de Dios. Muchos creen que los budistas adoran a Buda, quien fue Siddhartha Gautama, pero nunca afirmó Siddhartha ser divino, sino que es visto por los budistas como una iluminación espiritual. La mayoría de los budistas creen que una persona tiene innumerables renacimientos que inevitablemente incluyen el sufrimiento, y un budista busca acabar con estos renacimientos. Se adhieren a la moderación personal, el ayuno y la meditación muy dedicada, proporcionando lo que muchas religiones también pretenden: disciplinas, valores y directivas que una persona puede querer vivir. El escritor argentino José Luis Borges fue cautivado precisamente por el budismo, según lo expresó en Buenos Aires en una conferencia dictada en 1977, donde destacó una de las principales cualidades del budismo, que es la tolerancia, como un rasgo que lo distingue de otras religiones, o lo que se llaman religiones, tan intolerantes o fundamentalistas que ahora llegan hasta el terrorismo. Para Borges, el budismo es la convicción de que el tiempo humano está marcado por un conjunto de casualidades operantes, del rechazo a la violencia o del uso del recurso de la paradoja. Destaca la ética budista como uno de los pilares y la forma en que está representada en la idea del karma. Dice que en esta visión la muerte no es sinónimo de que la vida ha llegado a su fin, sino que es cambiar de cuerpo. Así como para el humano es natural cambiar de ropa cuando ésta ya no se adapta más a sus necesidades, cuando el alma siente que ese cuerpo que tiene no le basta, o que las misiones del espíritu rebasan las posibilidades de este cuerpo, entonces es tiempo de irse, tiempo de dejarlo y asumir otro cuerpo. Para el budismo, el deseo es el origen del pecado, y lograr el nirvana es la aniquilación del deseo, de ese anhelo. Por ejemplo, contaba Borges en su conferencia, la interpretación budista de Gandhi en la India era que la gente acepta el dolor, por lo tanto se oponía a la fundación de hospitales, diciendo que los hospitales y las obras de beneficencia simplemente atrasan el pago de una deuda, que no hay que ayudar a los demás. Si los demás sufren, deben sufrir, puesto que es una culpa que tienen que pagar, y si yo los ayudo, estoy demorando que paguen esa deuda. El karma es una ley cruel, pero tiene una curiosa consecuencia matemática. Si mi vida actual está determinada por mi vida anterior, esta vida anterior estuvo determinada por otra, y esa por otra, y así sin fin. Ya lo decía Borges, que es muy difícil exponer una religión que uno no profesa. Sin embargo, lo llegó a entender como una disciplina que está en nosotros
y que no exige en nosotros el ascetismo, tampoco nos permite abandonarnos a las licencias de la vida carnal. Lo que nos pide entonces es una meditación que no tiene que ser sobre nuestras culpas, sino sobre nuestra vida pasada. Todo esto que les comento, pues debí de iniciar con ello para visualizar primero algunos términos que aparecen lógicamente en la novela, y para poder abordar pues, el contenido que trata y el tema y la trama que hace Silvia, que se desarrolla en tierras del Tíbet cuando fueron desalojados ilegalmente por los comunistas chinos. Es una novela que atrapa la atención con los personajes que dan vida a una etapa de la década de los 50, cuando la revolución de Mao Zedong empezó a arrasar con las culturas y naciones limítrofes para ampliar sus dominios. El misterioso y legendario Tíbet fue víctima de ese imperialismo amarillo, con la característica que los tibetanos y sus monjes budistas a la cabeza siempre han sido unos convencidos de la no violencia. Justamente a lo largo de la novela se van desgranando conceptos, visiones y actitudes de los tibetanos inmersos en una invasión china y en la vida y formación de los monjes tibetanos, sometidos también, como todo ser humano, a los deseos y a las pasiones. El entramado realizado por Silvia, que ha estudiado, le gusta y conoce el budismo, lo va desarrollando en 3 pistas. El entorno de la cultura tibetana, centrada principalmente en la vida de los monasterios, donde con meditación y ejercicios, para entrar luego en sintonía con la naturaleza y un panteísmo giran en torno al Dalai Lama, el máximo líder, producto de una costumbre centenaria que son las reencarnaciones. Cuando un niño es localizado como una reencarnación, se convierte en un lama y se le interna en un monasterio. Esa vida apacible es interrumpida de manera violenta cuando el Tíbet es invadido por los chinos comunistas en 1949, que fieles a su líder Mao Zedong empiezan a extender sus fronteras con el pretexto de una supuesta colaboración que nadie les pidió, pero con toda la estrategia de imposición ideológica y desplazamiento de una cultura espiritual. La novedad es que los tibetanos, esa fue la novedad para los chinos, por el budismo, son pacifistas. No ofrecían resistencia frente a las atrocidades y abusos de los comunistas chinos. Su único interés era salvar la vida del Dalai Lama, a quien lograron sacar del Tíbet de manera subrepticia. La alegría y paz de los tibetanos fueron interrumpidos por los invasores. Dice Silvia en su libro: los tibetanos eran una raza feliz, la soltura del cuerpo, el disfrute del presente y la alegría natural del corazón eran sagrados. Por eso les asombraba tanto que los chinos odiaran las festividades, los momentos de fiesta, como el festejo de Año Nuevo, la ópera, la sátira, el teatro, el concurso de vasijas con flores, la venta anual de yaks. Los chinos en verdad tenían mal humor y su rostro lucían un gesto de vómito constante. Además de racistas intolerantes hasta el colmo, jamás se daban por aludidos en una reverencia o en un saludo. Y el otro escenario, el tercer escenario, que sirve de columna vertebral a toda la novela, es una historia de amor surgida en la misma vida monacal, entre la fe y la pasión, que son de las emociones más intensas que un ser humano puede tener. La filosofía budista es muy similar a la de los estoicos en la antigua Grecia, donde a Epicteto el deseo y la felicidad consideraba que no podían vivir juntos. Para el budismo, desear algo es sufrir por ello. Desear es padecer. Se sufre porque se desea algo, y cuando se satisface ese deseo, nace otro. Por lo tanto, los deseos son interminables y dan sufrimiento. Pero además, los tibetanos, cuando se recuperan de una enfermedad o de alguna pena, se cambian de nombre, como si volvieran a vivir, y esto significa darse otra oportunidad. Es un libro que, por ser una novela, pues tampoco no es conveniente que intente aportar tantos detalles para no develar el trama. Solo basta decir que el título, El rayo de la pradera, significa
la sensación de un beso en la boca. Muy hermosas palabras, muchas gracias, doctor Contreras. Podemos recordar con esto que somos, a la vez que obra de arte, pues también el artista. En el caso de nuestra autora, podemos afirmarlo. Desde luego, hace tiempo que conozco a Silvia y en ella admiro algo muy particular, que quienes la conocemos podemos decirlo, es una mujer muy disciplinada, además de inteligente y hermosa, por supuesto. Pero permítanme compartirles un poco acerca de su trayectoria como autora. La he conocido también como editorialista, como analista y como columnista también. Analizas varios temas, eso me encanta. Ella estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría en Literatura por el Tecnológico de Monterrey, en Campus Chihuahua. Tiene diplomados también en Desarrollo Humano, Historia Universal, Historia del Arte, Historia de las Religiones, Historia de las Culturas Mesoamericanas, y también ha participado en talleres de escritura juvenil en la Ciudad de México, impartidos por escritores nacionales como Mónica Lavín e internacionales como Mari Aude, la mejor escritora de novela juvenil en Francia. Silvia González Delgado ha escrito más de 100 cuentos infantiles en El Heraldo de Chihuahua. También ha publicado su primer libro de cuentos infantiles de nombre Papi, cuéntame un cuento. En el 2008 es premiada en novela juvenil en Quito, Ecuador, por su libro La berenjena gigante, y en 2012 en el concurso Jóvenes del Mercosur, que gana con su novela Mi hermano el astrónomo. También escribió 16 rosas para un adiós y Nosotros, los hijos de Saturno. Su última novela, escrita en un novedoso formato tweet de nombre Mujeres de moral blandita y que se puede leer en el celular, está concursando para el premio literario Amazon 2019. Todos estos títulos están de venta, por cierto, en la web. En también biografías, pues sus textos publicados son Amor a la enseñanza, biografía de Blanca Magrassi de Álvarez, y uno más titulado Ambición de igualdad, sobre la congresista y fundadora del Instituto Nacional de las Mujeres, María Elena de Vicencio, quien también se encuentran de forma gratuita en su página de internet y que fueron editadas por la Fundación Rafael Preciado en 2014 y 2016 respectivamente. Un rayo en la pradera es la novela que presenta hoy. Silvia me ha platicado que el título viene de una frase que se encontró en un libro de Julio Cortázar que dice así: lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiera elegir en el amor, como si el amor no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad de la pradera. Un rayo en la pradera es una novela que está ya traducida al inglés en la plataforma de Amazon, libros como Fate and Love in Tibet, Lighting in the Prairie. Esta obra que hoy nos presenta, seguramente ya muchos tienen curiosidad, pero le vamos a dejar a Silvia González para que nos hable de este bebé. Podemos decir que has parido un buen libro. Muchas gracias Dinora, gracias a esta mesa tan linda que tengo, y de veras que me siento muy contenta. Gracias a todos por venir. Muchas de ustedes ya, la verdad que muchas de ustedes ya la leyeron, ya nada más vienen a oír los otros comentarios, pero aquí vienen esos otros comentarios. Quiero empezar recordando una poesía que me gusta mucho de un poeta inglés, que se las voy a leer, y dice así. Es una poesía que he llevado toda mi vida, que ya algunas veces también ya la he leído en público, y que dice así: y si durmieras, y si en sueños soñaras, y si en el sueño fueras al cielo y ahí cogieras una extraña y hermosa flor, y si al despertar tuvieras esa hermosa flor en la mano. Así dice la poesía, está muy linda, ¿no? Entonces, como esa poesía me ha acompañado toda la vida, la he cambiado poquito y ahora les voy a decir cómo la cambié. Dice así: y si durmieras, y si en sueños soñaras, y si en el sueño escribieras una extraña novela, y si al despertar tuvieras esa novela en la mano. Entonces, esa es mi poesía que me gusta, ¿no? Aunque no le gano dinero con la poesía, ella es una poeta profesional. Escribí unas palabras para poderles transmitir todo lo que yo quería, no se me fue a olvidar nada.
Miren, Un rayo en la pradera es una novela exótica, histórica, romántica, difícil de leer para algunos, budista para otros, poética para maestros como Enrique Servín, que en paz descanse, y que me lo dijo cuando me invitó a su taller de poesía, y yo le contesté que no creía ser muy buena para la poesía, pero entonces él me recordó que esta novela, que yo ya se la había regalado, él me dijo, en tu novela tienes mucha poesía, deberías de venir a mi taller. Claro que no fui, pero él siempre lo recuerdo que me lo pidió, ¿no? Y bueno, la cereza que adorna el pastel en cuestiones de novelas es conocer las circunstancias en las que ha sido escrito la novela, ¿no? Todas, sobre todo las que aquí están, que ya la leyeron, bueno, pues quieren saber en qué circunstancias, por qué es escrita esta novela de un lugar tan lejos, aquí en este pequeño pueblo de Chihuahua, ¿no? Y eso lo han hecho los grandes, como Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Él ha escrito ensayos críticos sobre novelas famosas, incluso con más páginas que la propia novela. Imagínense, la novela es de 100 páginas, el libro de crítica de la novela es de 200, ¿no? Así se mueve este mundo literario. La propia novela que critican es a veces más amplia, y en ella nos dicen cómo fue escrita, qué momento emocional tenía el autor, si fue en tiempos de monarquía, de comunismo, qué comía el autor, dónde vivía, a quién amaba. Y en eso, este autor que les digo, Vargas Llosa, es excepcional. Él escribió La tentación de lo imposible, que es una crítica a una de las mejores novelas del mundo, que es Los Miserables. Luego escribió la orgía perpetua, que es otra crítica a otra de las mejores novelas, que es Madame Bovary. Y luego también hizo un ensayo de crítica sobre 100 años de soledad. Esta novela le costó hacer esta crítica, que se llama Historia de un deicidio, así se llama esta crítica, y le costó la amistad con García Márquez. Nunca le volvió a hablar cuando le hizo aquella crítica de que les gustó, 200 páginas, ¿no? sobre la novela de 100 años de soledad. Todo esto se los cuento para compartirles cuáles fueron las circunstancias y por qué escribí esta novela de un lugar tan lejano, místico y exótico como Tíbet, y sobre todo que está tan lejos de aquí y de Chihuahua, donde yo he vivido, y seguramente aquí moriré porque me encanta aquí vivir, ¿no? A lo largo de nuestra vida todos tenemos crisis de dinero, de enfermedades, de amores, de fe. Yo estaba a mitad de una crisis de identidad, preguntándome por qué es que nos enfermamos, por qué sufrimos, por qué morimos, y la peor de las preguntas, ¿cuál es la razón de existir de nosotros los seres humanos? Porque si los dinosaurios terminaron siendo petróleo, ¿qué privilegios tenemos nosotros como para que nuestros cementerios no sean las fuentes de energía de la siguiente generación, ¿no? O de la siguiente especie inteligente en unos millones de años más? Esta y otras preguntas sobre la existencia me cuestionaba yo día y noche. La mayoría de la gente no se las hace, bueno, yo sí me las hacía y me atormentaba, ¿no? De tanto buscar respuestas me apareció por ahí la filosofía budista y me dio unos argumentos que me hicieron un clic mental que todavía lo disfruto mucho. El budismo me dio muchas respuestas científicas, no es que religiosas, científicas. Entonces una cosa me llevó a otra. Estudiando el budismo conocí la tragedia del pueblo tibetano, ese país asiático perdido entre los Himalayas, pero que siempre había sido aparte, siempre ha sido escenario de libros místicos y misteriosos. Algunos lo recordamos en nuestra juventud, leímos esos libros de un monje. Y entonces supe que China, que recién había estrenado el comunismo, los invadió en 1950, una conquista al estilo del siglo XIV, como sucedió con México, pero esto sucedió apenas hace 70 años, en el siglo pasado. Tíbet era un país donde la población era mayormente budista, y no tenía ejército por razones espirituales. La peor clase social era la de los ser soldados, matar a otro ser vivo. Así nació la idea de hacer una novela de denuncia social, pero que llevara una historia de amor, una novela histórica y exótica de lugares lejanos, como tantas que yo había leído, porque soy muy lectora de novela histórica. Una novela como la de Isabel Allende, la de Alejo Carpentier, o como esa gran novela de nombre El dios de la lluvia llora sobre México, que es una novela de un húngaro que la escribió sin conocer México hace, pues yo creo que va a ser 100 años, y que fue un gran éxito en Europa. Imagínense, un húngaro escribió sobre México, sobre Tlaloc, el dios de la lluvia, y sin embargo nunca había venido a México, ¿verdad? Tal vez después vino, pero en ese tiempo él escribió sin saber, y fue una gran novela, ¿no? Y en mi buscar me percaté de una novela que tenía 10 años en mi biblioteca. Había una novela que había estado en mi casa siempre, ¿no? Y yo la veía ahí, pero no se me antojaba, estaba muy gruesa.
Y entonces un día la abrí y esa novela se llama Regina. Y trata de una chica que es mexicana. Amelia se está riendo porque Amelia sí la sabe, ¿no? De una chica que es mexicana, crece en Tíbet, aprende budismo y viene a México y bueno, aquí muere, ¿no? Es una historia muy interesante. Y yo no podía creer eso, ¿no? México, Tíbet, México. Bueno, entonces se me antojó que sí podía yo hacer esa novela que tuviera alguna relación, ¿no? No hay manera de contar las horas que pasé investigando, conociendo y sobre todo comprobando que lo que escribiera tuviera un sostén real. Incluso he incluido al final del libro un glosario para las palabras en tibetano, que como dice Javier, pues ya se han puesto tan de moda, pero hace 5 años que yo hice la novela, más o menos, no estaban tan de moda. Por ejemplo, mantras, mandalas. Yo me pasé toda la tarde viendo lo que era un mandala y que lo hacían con arena de colores y que pasó un chino y se los pisó. Y yo me pasé bastante y ahora la gente rete fácil que hace sus mandalas, nomás los pinta y se desestresa, ¿no? Pero yo, fue difícil para mí conocer todo eso. También relato aquí qué es el budismo, cómo nacen los Dalai Lamas, las ironías de un pueblo pacífico que creyó que los rezos lo protegerían de las balas, y también escribo sobre algunas barbaridades más que han hecho los chinos con este país tibetano. Claro que de esta novela yo no les platicaré de las desilusiones que tuve al terminarla y comenzar ese largo peregrinaje para su edición que tenemos los escritores de muy acá, los escritores de Chihuahua. Pues no podemos ir a tocar a las puertas de las editoriales de México porque no es tan fácil, ¿no? Necesitamos pagar un avión y luego que nos digan que no y todo eso. Entonces tenemos nuestro propio mundo literario, y a mí se me hace que Chihuahua ahorita está despertando muchísimo. Ahorita hay presentaciones, aquí está Michael, que acaba de presentar su libro, un chico de Ciudad Juárez que vive en Estados Unidos y presentamos su libro de cuentos, padrísimo. Y entonces esa generación nueva que viene a borrar esa historia que tienen en Ciudad de México, dicen los bárbaros del norte, no leen. No es cierto, aquí leemos y producimos muchos libros. Bueno, y nomás poder comentarles finalmente que me siento muy contenta de que todos ustedes estén aquí, mis amigos de siempre, mi familia, compañeras del Club del Libro, de mi grupo de Historia del Arte, suban la mano, de la Asociación de Editorialistas, gracias por venir, del grupo de meditación, del mundo literario, gracias por apoyarme, y como dice la poesía que le leí al principio, hoy desperté con esta hermosa flor en la mano. Que muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Silvia por abrirnos una ventana, construir una ventana más bien para poder observar no solamente su mundo, su imaginación, su conocimiento, sino también esa parte del Tíbet. Ahora tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Si alguien desea tomar la palabra, aquí está el micrófono para comentar algo. Muy bien. ¿Algo más que ustedes deseen comentar? De conocer el Tíbet. Bueno, eso fue muy padre porque Dorita, que es la de Radio Universidad, nos pasamos un programa diciendo que yo había ido a Tíbet, y entonces yo le quería picar, Dorita, no, yo no fui a Tíbet, y entonces ella se desplayó en Tíbet y todo eso. Y si alguien oyó el programa, pues ya saben, no, yo no he ido a Tíbet, yo vi muchos videos y bueno, me pasó por eso traje mención ese autor húngaro, ¿no? Porque me pasó como que lo que él, ¿no? Y leí mucho sobre Tíbet, vi muchos videos, tuve amistad con algunos monjecitos tibetanos ahí por el Facebook, y de ahí me sirvió para hacer mi novela. Bien, muchas gracias. Esto es para Javier. Me llamó la atención ahorita que describió el karma. Dijo una persona, no recuerdo ahorita quién, que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y en el caso del karma, yo tengo entendido que es la suma de las consecuencias o las consecuencias de lo bueno, de las acciones buenas y malas que hemos hecho en la vida, de los dos. Eso nos produce un karma. Y dharma es la suma de las consecuencias de lo bueno que hemos hecho en la vida. Entonces, pues,
ahí mencionabas tú al principio que karma eran las cosas buenas, no, es lo malo y lo bueno, todo el conjunto es lo que yo tengo para que lo consultes posiblemente, o yo estoy equivocado, o tú tuviste ahí ese término precisamente ahorita lo decía Silvia, lo tomé parte del glosario final que ella mencionó, o sea, fue parte de lo que ella mencionó. Bueno, entonces Silvia... No, yo creo que Ileana nos puede contestar perfectamente esa pregunta. Bueno, el karma significa acción. En el budismo hay una cuestión maravillosa, que no existe la dualidad. No hay bueno ni hay mal. Ese es el fin último del budista. El ver la vida totalmente neutral, ¿sí? No hay cosas positivas, no hay cosas negativas, simplemente hay cosas, existen, son, ¿sí? Ahora, depende del actuar de uno, es la consecuencia que se va generando, ¿sí? Pero siempre nosotros vamos mucho más allá, fuera de esta dualidad. Entonces, el karma quiere decir acción, ¿sí? Buenas y malas acciones. El dharma viene siendo la sabiduría budista que se nos da. Todos los libros que tenemos de maestros iluminados, de todos los linajes budistas, es lo que nosotros le llamamos dharma. Son libros que lo que yo les digo, por ejemplo, en mi clase de meditación a los jóvenes que van ahí conmigo, siempre tengan en su buró un libro de dharma. Porque cuando uno lee filosofía, por ejemplo, o teología, ese tipo de lecturas, pues te abre la mente, te hace cuestionarte muchas cosas. Cuando uno lee Dharma, el solo hecho de tener un libro budista y empezar a leer de la impermanencia, de lo que es el nirvana, lo que es el samsara, lo que es la muerte, lo que es el bardo, ¿sí? En el budismo tenemos prácticas, el yoga de los sueños, se hacen prácticas a la hora de dormir, se hacen prácticas a la hora de que uno está muriendo, se hacen prácticas ya cuando ya murió, ¿sí? Entonces todo esto es una filosofía y una riqueza impresionante, ¿sí? Entonces el tener esos libros en el buró, ese es el dharma, o sea, le abren a uno esta mente condicionada que tenemos. Y sí, efectivamente, el karma, como que siempre te dicen, es que es mal karma, es que te cayó el karma, como si te cayera la sal, ¿sí? Pero es como que coloquialmente así se usa la palabra. Ya cuando uno empieza a investigar un poco más, es simplemente acción. Y las cosas malas, digamos, entre comillas, pues son las que nos hacen crecer. Nuestro maestro Lama Tenzin Walden Rinpoche, que aquí hace la dedicatoria a Silvia en su libro a este Lama, que él es pues fue monje muchos años, Geshe, si tiene un nivel de doctorado. Después él decide, se sale de monje, se casa, tiene su hijo, vive en Occidente. Entonces para nosotros los libros de él son maravillosos porque es un monje budista que sale de monje, se casa, tiene esposa, tiene hijo, viene a Occidente. Entonces los libros de él te dicen, o sea, los entiendes perfecto, ¿sí? Porque ya tiene como que la cultura occidental más asimilada. Cuando lee uno maestros directos de los monasterios, lamas, grandes lamas, incluso la Dalai Lama, es a veces difícil entender sus libros, porque pues es otra cultura, es otra idea que ellos tienen, ¿sí? Entonces sí es difícil entenderlos. Pero sí la cuestión del karma, ¿sí? La cuestión de la consecuencia de la reencarnación, pues obviamente si nosotros tenemos una vida positiva, buena, siempre hacemos el bien a los demás, pues vamos a tener una mejor reencarnación, digamos. Aunque el Dalai Lama hace mucho hincapié de esto de la reencarnación, qué bueno que ahorita me acordé. Dice el Dalai Lama, ustedes no se preocupen por la reencarnación, preocúpense qué van a hacer en esta vida. O sea, de que mueren, de que nacen, a que se mueren. Ya después de la reencarnación, ese es otro boleto, ¿sí? Preocúpense por esta vida. Entonces eso es lo que pudiera yo decirles en relación a eso. Lo que yo entiendo como, se me hace muy bueno aclarar que lo que reencarna es la conciencia, y es precisamente esa carga energética de acciones positivas y acciones negativas. Eso es lo que va a conseguir otro cuerpo, etcétera. También no estoy así muy bien enterada de la reencarnación porque no sé muy bien qué hacer con esta vida, entonces no me preocupan las siguientes. No sé si
quieras agregar. ¿Alguna pregunta más? No sé si estamos de tiempo todavía. Bueno, pues solamente agradecerles mucho su presencia. Sé que como les digo, algunas ya lo han leído, bueno, pues entonces ya supieron un poquito más. Así se va haciendo el mundo de una novela, ¿no? Se va haciendo, ¿y qué pasó con el autor? ¿Y cómo le hizo? ¿Por qué? Bueno, ahora ya saben por qué fue que escribí esta novela. Gracias a todos. Bien, muchísimas gracias. Como dice aquí en tu glosario Tachi Delek, buena suerte, Tachi Delek, buena suerte. Bueno, buena suerte y buenas noches, Tachi Delek. Dejamos el micrófono a nuestro compañero. Muchas gracias por acompañarnos de parte de la Secretaría de Cultura y de la Feria del Libro. Que pasen muy buenas noches.